El aroma del pollo recién horneado con hierbas llenaba la cocina, envolviendo toda la casa con una atmósfera cálida y reconfortante. En una casa modesta en las afueras de Zaragoza, Carmen sacó con cuidado la bandeja del horno, ajustando la ave dorada en su interior. Era el plato favorito de su esposo, Marcos, que ella preparaba con cariño cada viernes desde hacía 18 años, los mismos que llevaban casados. En el fondo, se escuchaba el tintinear de los platos. Su hija de 17 años, Lucía, ponía la mesa con precisión. Se movía con la seguridad que solo da la costumbre, colocando los cubiertos con exactitud. La cena está lista, anunció Carmen, sirviendo el pollo caliente con destreza. Justo en ese momento, Marcos apareció en la puerta, con una sonrisa extraña, algo forzada. Carmen la notó al instante. Años de convivencia le habían enseñado a leer sus gestos con precisión. Y esa mirada, en particular, la conocía muy bien. Era la que él ponía cuando estaba a punto de decir algo importante, y no sabía cómo sería recibido. Huele delicioso, dijo Marcos, sentándose en su lugar habitual, al frente de la mesa. Lucía se dejó caer en su silla, con la vista pegada al móvil. Fingía desinterés, pero no perdía detalle de lo que se decía. Cariño, comenzó Marcos mientras cortaba un trozo del pollo jugoso, estuve pensando, deberíamos replantear nuestras finanzas familiares. Carmen se sentó con calma frente a él, aunque algo en su pecho se tensó. Ah, sí. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz serena. Él se limpió los labios con una servilleta, disfrutando del momento. Desde este mes, creo que deberíamos tener economías separadas. He hecho algunos cálculos y es lo más justo. Cada uno debería gastar solo lo que gana. Lo dijo como si estuviera anunciando una solución brillante. Lucía alzó ligeramente la mirada, con curiosidad. Además, continuó Marcos, sin notar el ambiente tenso, tú no trabajas. Así que pienso que lo lógico es darte una cantidad fija para los gastos del hogar. Yo me encargaré de mis ingresos por separado. Carmen cortó un pequeño trozo de pollo y lo masticó con lentitud, pensativa. Un silencio denso invadió la cocina. Vale, dijo, con voz neutra. Marcos casi se atragantó. ¿Solo, vale? Preguntó, visiblemente desconcertado. ¿Qué querías que dijera? Carmen levantó la mirada. ¿No lo habías decidido ya? Lucía contuvo una risa y se tapó la boca, fingiendo toser. Bueno, pensé que podríamos hablarlo, balbuceó Marcos, incómodo. Entonces ya lo hemos hablado, dijo Carmen con tranquilidad. Por cierto, el pollo hoy me ha quedado especialmente rico. Lucía, ¿qué opinas? Y sin más, comenzó a conversar con su hija sobre las clases, como si nada hubiera pasado. Marcos la observó, desconcertado. Algo en su reacción lo inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Carmen sonreía mientras escuchaba a Lucía hablar de química, pero una pequeña arruga en su frente traicionaba su calma. Si él quería presupuestos separados, los tendría. El lunes por la mañana no empezó como siempre. Medio dormido, Marcos entró a la cocina arrastrando los pies, con los ojos entrecerrados. Abrió el armario donde siempre guardaban su café favorito, una mezcla gourmet importada que compraban en la tienda del centro. Pero el estante estaba vacío. «Carmen», llamó, asomándose al dormitorio, «¿dónde está mi café?» «Ah, sí», respondió ella desde el baño con voz tranquila. «No lo compré. Ahora tengo mi propio presupuesto, ¿recuerdas? Y ese café es un poco caro para mí». No había sarcasmo en su tono. Ni enfado. Solo una neutralidad práctica, casi empresarial. Marcos se quedó de pie unos segundos, desconcertado. Desde el pasillo se escuchaba a Carmen tararear una canción mientras se preparaba para su clase de pilates, una rutina que había retomado después de años de abandono. «Vale, compraré uno de camino», murmuró. Pero eso fue solo el comienzo. Esa misma noche, después del trabajo, Marcos abrió la nevera con la esperanza de encontrar algo ya preparado. Lo que encontró lo dejó descolocado.
Su lado de la nevera, literalmente, la mitad derecha, estaba casi vacío, medio yogur, una botella de ketchup abierta y una lechuga marchita. En la otra mitad, todo estaba ordenado con etiquetas: desayuno, almuerzo de Lucía, cena. Cada envase llevaba una calcomanía discreta, C y L. «Carmen, ¿dónde está la comida?», preguntó, perplejo. En nuestro lado, respondió ella desde el sofá, sin levantar la vista del libro que tenía en las manos. Lucía y yo hicimos la compra con nuestro presupuesto. Al día siguiente, se acabó su champú. Luego, su espuma de afeitar. El jueves, notó que el tanque del coche estaba casi vacío. Y cuando llegó la factura del gas, vio que estaba solo a su nombre. El viernes por la mañana, mientras Carmen ajustaba su pañuelo frente al espejo del recibidor, Marcos no pudo más. «Vale, en serio. ¿Esto es una especie de demostración?». Ella se giró con expresión sincera. «¿Demostración?». «Sí. Todo esto, la nevera, el café, el coche, ¿qué es esto?». «No es una demostración, Marcos», dijo ajustándose el pañuelo. «Solo estoy siguiendo tus nuevas reglas. Presupuestos separados. Dijiste que yo no trabajo, así que uso únicamente lo que me asignaste. Y, sinceramente, no alcanza para más que lo básico». «Pero tú siempre», se detuvo, dándose cuenta. «¿Siempre qué? ¿Llenaba la nevera? ¿Pagaba la gasolina? ¿Cuidaba de que nunca faltara nada?». Él no respondió. Lucía apareció ya lista para salir al instituto. «Mamá, ¿te acuerdas de que después de clase íbamos al café?». «Claro, cariño», respondió Carmen, dándole un beso en la frente. «Reservé dinero para eso». Salieron juntas, dejando la casa en silencio tras ellas. Marcos se quedó inmóvil en la cocina. Volvió a mirar la nevera. Una hoja de papel pegada en la puerta decía: «Lado izquierdo, Carmen y Lucía. Lado derecho, papá». La leyó varias veces, con una sensación extraña en el estómago. Quizá, pensó, Carmen se cansaría de este juego. Pero justo entonces, su móvil vibró. Un mensaje del banco. «Recordatorio, su factura de servicios está pendiente de pago». Apretó el teléfono entre los dedos. Algo en su plan, claramente no estaba funcionando. Marcos cerró la puerta del frigorífico y se sentó lentamente a la mesa de la cocina. Estaba vacía. No había cena, ni restos, ni siquiera un bocadillo olvidado. La estufa estaba apagada. Fría. El único sonido en la habitación era el tic-tac del viejo reloj de pared, ese que siempre decía que iba a cambiar, pero nunca lo hacía. Ahora, ese tic-tac sonaba como una burla suave y persistente. Abrió la panera. ¿Vacía? Todavía con algo de esperanza, sacó su móvil y abrió la app de reparto de comida. Quizá podía pedir pizza, o sushi, o lo que fuera. Algo caliente. Algo que lo hiciera sentir en control. Pero al revisar su cuenta, se congeló. El día anterior había llenado el depósito del coche. Y a principios de semana pagó la factura del internet, porque, como descubrió, el contrato estaba solo a su nombre. Lo que quedaba de su presupuesto personal era, casi nada. «Está bien», murmuró, y cambió a su segunda tarjeta. Esa tenía ahorros. O al menos, los tenía. Hasta que compró un reloj inteligente nuevo. Y pagó varias rondas en el bar. Y el regalo de cumpleaños para un amigo. Todo sin pensarlo demasiado. Suspiró, se puso la chaqueta y fue al supermercado. Las luces fluorescentes del pasillo lo hacían entrecerrar los ojos. Caminaba despacio, metiendo al carrito versiones baratas de todo: café genérico, pan de oferta, latas en descuento. Estiró la mano hacia su café habitual, y luego la retiró. Demasiado caro. Al regresar, al abrir la puerta, lo recibió un olor inconfundible. Algo cálido, familiar. Empanadillas de repollo. Sus favoritas. El estómago le rugió.
¿Carmen? Llamó, entrando en la cocina. Sobre la mesa había una fuente llena de empanadillas doradas, perfectamente hechas. La masa crujiente, el aroma justo. Pero encima, una nota. Esto es para Lucía y para mí. Tu parte del frigorífico está a la derecha. Abrió de golpe el frigorífico. En su lado, una mitad de sándwich envuelta en papel y una botella medio vacía de ketchup. En ese momento, Lucía entró con una taza de té en la mano. Papá, no des portazos, por favor, dijo con calma. Mamá está descansando después de su clase. Marcos asintió hacia la bandeja. ¿Son las empanadillas de mamá? Ella se encogió de hombros. Sí. Pero no son para todos. ¿No dijiste tú mismo que querías finanzas separadas? Esto es nuestra comida. Tomó una empanadilla, le dio un mordisco y se fue a su habitación. Él se quedó sentado, mirando el plato del que salía ese olor a infancia. A hogar. A estabilidad. A lo que él creía tener bajo control. Su estómago volvió a sonar, pero ahora con un matiz amargo. Carmen, dijo con voz baja desde la puerta. ¿Cenamos juntos esta noche? Desde el dormitorio, su voz llegó suave, sin enfado. Lo siento, querido. Lucía y yo ya hemos comido. Estoy agotada después del entrenamiento. Marcos se dejó caer en la silla. No había nada para comer. Pedir cena parecía demasiado caro. Volver al supermercado era impensable. Sacó su móvil, al menos para distraerse mirando noticias, pero la pantalla parpadeó. Servicio de Internet suspendido. Se requiere pago. Carmen, se fue el Internet, gritó. Ay, es verdad. Respondió ella desde el otro cuarto. Yo solo pago mi plan de datos ahora. ¿Recuerdas? El wifi está a tu nombre. Marcos se quedó sentado en la penumbra de la cocina, escuchando la risa de Lucía en su habitación mientras hablaba con una amiga, y la música suave que salía del dormitorio, donde Carmen probablemente hacía su rutina de yoga. Media hora después, se rindió y fue hacia el dormitorio. Carmen, dijo, con cuidado. ¿Podemos hablar del presupuesto? Claro, querido, respondió sin levantar la vista de su tablet. Justo hoy terminé de hacer un plan mensual. Cuando lo ves todo en números, las cosas se vuelven tan claras. Algo en su tono lo hizo guardar silencio. No era frialdad. Ni sarcasmo. Era seguridad. Se tumbó en su lado de la cama, mirando el techo, donde bailaban las sombras del pasillo. En la cocina, el viejo reloj seguía marcando los segundos. Ni siquiera sabía cuánto costaba uno nuevo. El domingo amaneció gris y húmedo. Fuera, la lluvia caía suave sobre los cristales, empañando el paisaje de los tejados cercanos. Dentro de la cocina, el olor del café barato llenaba el aire. Marcos removía lentamente la taza entre sus manos. El sabor era amargo. Y no solo por el café. La última semana había sido pesada. Había dejado de tomar café de especialidad, de comer fuera, de pasar por la gasolinera sin pensarlo. Había congelado su suscripción al gimnasio y pospuesto la cita con el peluquero. Incluso se le rompieron los auriculares y decidió no reemplazarlos. Pero lo que más le dolía no era lo material. Era la sensación de extrañeza en su propia casa. Como si el hogar ahora girara a otra velocidad. Y él ya no fuese parte del eje. Carmen entró en la cocina con un conjunto nuevo de ropa cómoda que él no había visto antes. Estaba radiante. Se notaba segura, serena, distinta. Un perfume floral caro flotaba en el aire cuando se sentó frente a él con una taza de té. Tenemos que hablar, dijo Marcos, con voz serena pero firme. Ella cruzó los brazos. Adelante. Todo esto, hizo un gesto general hacia la cocina. No está funcionando. Quiero volver a como eran las cosas antes. Ella alzó una ceja. ¿Te refieres a volver al presupuesto compartido? Sí, suspiró.
Me di cuenta de que exageré. Carmen se levantó y caminó hasta la ventana. Su silencio se prolongó justo lo suficiente para incomodarlo. Finalmente habló, aún de espaldas. Es curioso, dijo, porque yo pensaba que ahora, por fin, las cosas sí estaban funcionando como deberían. Marcos frunció el ceño. Cuando nos casamos, continuó ella, yo creía que éramos un equipo. Luego nació Lucía, y me quedé en casa. Cocinaba, limpiaba, organizaba todo. Con el tiempo, tú empezaste a verlo como algo normal. Como si fuera mi obligación natural. Siempre te he mantenido, replicó él, un poco a la defensiva. Ella se giró para mirarlo, con el rostro tranquilo. ¿Y alguna vez pensaste por qué nunca faltaba nada en casa? ¿Quién llenaba la despensa? ¿Quién mantenía las cuentas al día, el coche con gasolina, tu ropa planchada? Hizo una pausa. Tú proveías, sí. Pero yo gestionaba todo lo demás. Él no supo qué responder. ¿Sabes qué me dijo mi tía Rosario hace 10 años? Preguntó, abriendo un cajón y sacando un sobre grueso. Nunca dependas completamente del dinero de otro. Colocó el sobre la mesa. Dentro, había extractos bancarios, registros de PayPal, movimientos constantes, ingresos. Primero, guardaba lo que me sobraba del supermercado, explicó. Luego empecé a vender bordados en línea. Después, aprendí a hacer manicuras. Y hace 3 años, abrí una tienda online. Marcos parpadeó. ¿Tienes un negocio? Sí, empujó los papeles hacia él. Gano casi lo mismo que tú. Solo que nunca hice alarde. Lucía apareció en la puerta, más seria de lo habitual. ¿Lucía lo sabe? Preguntó Marcos con voz apagada. Claro, respondió Carmen. Me ayuda. Le he enseñado todo. Ya tiene su propia cuenta de ahorros. La joven se acercó y se puso junto a su madre, posando una mano sobre su hombro. Somos un equipo, dijo sin drama. Marcos los miraba a ambas. Por primera vez en años, no entendía lo que estaba viendo. O mejor dicho, estaba viendo por primera vez algo que siempre estuvo ahí. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Preguntó, con la voz rota. Carmen lo miró directo a los ojos. Porque no quería destruir tu ilusión de control. Mientras nos funcionaba, lo permití. Pero tú decidiste dividir todo, así que solo seguí tus reglas. Y te mostré cómo se ve eso en la realidad. Bajó la vista a los papeles. Ingresos reales. Clientes. Ahorros. Inversiones. Todo había estado a su lado, y él nunca lo notó. ¿Y ahora qué? Logró decir finalmente. Ella se inclinó ligeramente hacia él. Ahora, renegociamos. Pero esta vez, como iguales. Pasaron 3 semanas. La luz de primavera se colaba con pereza por las ventanas del piso en Zaragoza, dibujando reflejos suaves sobre la encimera de la cocina. Un reloj nuevo colgaba en la pared, moderno, minimalista. Justo al lado seguía el viejo reloj de cocina, ese que Carmen se negó a tirar. Hay cosas que guardan recuerdos, había dicho con simpleza. Marcos estaba sentado a la mesa, con un documento impreso delante. Era su nuevo plan financiero familiar, 2 columnas claras, ordenadas. Una para los ingresos y aportes de él, otra para los de Carmen. Las cifras eran casi idénticas. El contraste lo desconcertaba. Era extraño. Incompleto. Pero también justo. Papá, ¿has visto mi cuaderno azul? El de los apuntes de finanzas, preguntó Lucía desde el pasillo. Mira en la estantería del salón, junto a la vela, respondió él sin levantar la vista. Y luego, casi sin pensar, añadió, por cierto, ¿cómo van tus inversiones? Lucía asomó la cabeza por la puerta de la cocina, con una sonrisa llena de entusiasmo. No te lo vas a creer. Las acciones que mamá me ayudó a elegir subieron un 12%.
Estoy a punto de alcanzar mi meta para el campamento de diseño de verano. Se fue corriendo a seguir trabajando. Marcos la observó marcharse, frotándose el mentón, pensativo. Un año atrás, se habría reído. Le habría dicho que se concentrara en los estudios, que ya tendría tiempo para esas cosas. Pero ahora, escuchaba. De verdad. Carmen apareció en la puerta con bolsas de la compra. Él se levantó para ayudarla. ¿En qué pensabas?, preguntó, entregándole un cartón de leche vegetal. En todo lo que no vi, respondió. He vivido con una mujer emprendedora todo este tiempo y ni siquiera me di cuenta. Ella sonrió y sacó de la bolsa un frasco de vidrio. Por cierto, dijo, colocándolo frente a él. ¿Es tu café favorito? ¿Mi café caro?, dijo, sorprendido. Ese mismo. Lo vi en oferta y pensé que lo merecías. Se sentaron juntos. El sol de la tarde bañaba la mesa. Estuve pensando, dijo ella. Quizás te gustaría ayudarme con la nueva línea de productos para la tienda. ¿Trabajar contigo? Marcos levantó la mirada. ¿Y por qué no? Se encogió de hombros. Tienes buena cabeza para lo operativo. Solo que antes la usabas, para otras cosas. Él la miró con atención. Sus ojos tenían el mismo brillo que lo enamoró en los primeros años de matrimonio. Pero que quede claro, añadió ella, seria, sería una sociedad igualitaria. Como todo, ahora. Marcos sonrió con ironía. Entendido. Ella puso su mano sobre la suya. ¿Sabes qué me enseñó la vida?, le dijo. Que el amor verdadero no es control. Es respeto. No se trata de que uno mande y el otro obedezca. Es que ambos sean fuertes. Y lo reconozcan. Él asintió. Durante años creyó que su rol era llevar las riendas. Que ser el hombre significaba decidir y proteger. Pero Carmen había estado construyendo algo mucho más grande todo ese tiempo, sin que él lo viera. Y ahora, por primera vez, entendía que no tenía que imponer su lugar. Podía elegir estar a su lado. Ella sacó una carpeta de su bolso. Es un borrador del plan para la campaña de primavera. ¿Lo miramos? Él tomó la carpeta. Sintió una mezcla de nervios y emoción. Aún le quedaba mucho por aprender. Sobre negocios. Sobre ella. Sobre cómo compartir la vida realmente. Pero estaba listo. Vamos a verlo, dijo. Esta vez, con atención. Fuera, el viento primaveral agitaba los árboles del patio. Unas hojas secas cruzaban el suelo. Y por primera vez, esos pequeños cambios no le daban miedo. Le parecían esperanzadores. Esa misma noche, Marcos se sentó en el balcón envuelto en una manta, con una taza de café humeante entre las manos y la carpeta del negocio de Carmen sobre las piernas. La brisa nocturna movía las ramas de los árboles, y a lo lejos sonaban las campanas de una iglesia del barrio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una calma distinta. No era pasividad, sino atención. Pasó las hojas una por una. No había adornos, ni ideas vagas. Era un plan real, control de inventario, presupuesto de marketing, proyecciones de ventas trimestrales. Cada línea hablaba de trabajo constante. De disciplina. De visión. Recordó las noches en que Carmen bordaba en silencio en el salón, mientras él veía televisión. Pensaba que lo hacía para pasar el tiempo. Algo decorativo. Ahora comprendía, ella ya estaba sembrando su futuro. ¿Todo bien?, preguntó Carmen, apareciendo en el marco de la puerta con una copa de vino. Se cubría con un chal fino, el cabello recogido en una trenza floja. Sigo sin creer lo que has construido, respondió él. Pensé que solo hacías bordados y manicuras. También, dijo ella, sentándose a su lado. Pero mientras tanto, aprendí posicionamiento web, abrí una tienda virtual, me peleé con proveedores, fidelicé clientes.
Él la miró de reojo. ¿Todo eso tú sola? Tenía tiempo. ¿Y motivos? Marcos bajó la mirada. Yo no lo vi. No quisiste verlo, respondió con suavidad. No encajaba con tu idea de lo que era una buena esposa. Y yo, dejé que lo creyeras. Me era más fácil. La miró con una mezcla de culpa y admiración. No quiero ser ese hombre nunca más. Ya no lo eres, dijo ella, posando su mano sobre su rodilla. Has cambiado más de lo que crees. Hicieron una pausa. El aire olía a noche limpia. ¿Quieres ayudarme ahora? Preguntó ella, levantándose y entrando en el salón. Estoy renegociando el contrato de almacenamiento con el centro logístico. Creo que nos están cobrando de más. Tú eres bueno con eso. ¿Le echas un vistazo? Marcos sonrió. Ah, eso sí me suena. Se sentaron juntos en la mesa del comedor y trabajaron durante horas. Carmen tenía su CRM abierto, Marcos hacía cálculos. Lucía entraba de vez en cuando a comentar sobre los nuevos empaques o sugerir frases para las redes sociales. A la medianoche, ya tenían un nuevo plan de envíos y un prototipo para un set promocional. A la mañana siguiente, firmaron los papeles para registrar una sociedad limitada. 50 y 50. Socios. No hubo brindis. Ni aplausos. Solo un momento silencioso en el que ambos firmaron, se miraron, y supieron que todo había cambiado. Marzo llegó con cielos más claros y tardes más largas. La nieve se retiró del todo, y las calles de Zaragoza empezaron a llenarse de flores, luz, y un ritmo tranquilo que contrastaba con el torbellino de meses atrás. Dentro del hogar de los Sánchez, las rutinas ya no eran de supervivencia. Eran rutinas reales, trabajo, colaboración, proyectos compartidos. Marcos colgaba luces decorativas en el balcón para la sesión de fotos de primavera. Acababa de terminar una llamada con un proveedor de cajas personalizadas y había actualizado la hoja de inventario. Su cuaderno estaba lleno de anotaciones, números, cálculos, ideas. Atrás quedaban los recordatorios desordenados en post-its. Dentro, Carmen repasaba los pedidos del mes, comparando lo vendido con las existencias. Llevaba el pelo recogido y gafas de lectura, y su concentración era total. El proveedor de Zaragoza dice que el envío llega el viernes, avisó Marcos, entrando en la cocina. Perfecto, respondió ella. No te olvides que a las 4 tenemos videollamada con la nueva diseñadora. Ya lo tengo apuntado, dijo, mostrándole su cuaderno con tareas marcadas en distintos colores. Carmen levantó una ceja, divertida. Míralo a él, ¿todo organizado? Estoy intentando no fastidiarlo, rió él. Mejor intenta hacerlo bien, le respondió con una sonrisa. Mamá, papá. Lucía entró corriendo, con una carpeta llena de bocetos. Mi amiga Carla y yo queremos organizar una feria benéfica en el instituto. ¿Podemos usar algunas de las pulseras de la colección de otoño? Claro, dijo Marcos. Solo asegúrate de revisar bien los precios y las fotos antes de subirlas. Lucía lo miró, sorprendida. Vaya, qué respuesta tan profesional. Tu padre ya forma parte del equipo, intervino Carmen, riendo. Esa tarde, los tres trabajaban en la mesa del comedor. Lucía editaba fotos para redes sociales. Carmen ajustaba etiquetas para los paquetes. Marcos respondía mensajes de clientes. La mesa estaba llena de tazas de té, portátiles y un cuenco de frutos secos que se vaciaba misteriosamente cada media hora. Cuando anocheció, Carmen encendió una vela en la repisa. Lucía se sentó en un sillón con su portátil. En la casa flotaba una paz que no venía del silencio, sino de la armonía. ¿Sabes? Dijo Marcos, apoyado en el marco de la puerta. Nunca imaginé que terminaríamos trabajando juntos. Yo tampoco, respondió Carmen. Pero me encanta. A mí también, dijo Lucía. Ya no discutís. Ahora parece que construimos algo juntos. Y era cierto. Ya no se trataba solo de sobrevivir.
Ahora eran un equipo. El sábado siguiente fueron al mercado local. No para comprar, sino para buscar ideas. Carmen fotografiaba empaques originales. Marcos charlaba con productores. Lucía recogía tarjetas de diseñadores jóvenes para futuras colaboraciones. En el coche, de regreso a casa, mientras caían los últimos copos de nieve del año, Marcos miró la carretera y dijo en voz baja: «Pensé que al separar nuestras cuentas me sentiría más libre. Pero en realidad, fue lo que me despertó». Carmen lo miró con suavidad. «Y para mí», respondió, «fue el permiso que necesitaba para dejar de esconderme». No dijeron nada más. No hacía falta. Abril llegó sin hacer ruido, trayendo consigo mañanas más brillantes y tardes suaves que olían a flores nuevas y a ropa recién lavada. Dentro del hogar de los Sánchez, las cosas seguían cambiando, pero sin drama. No eran grandes giros ni momentos espectaculares, sino detalles, la música que volvía a sonar, los silencios cómodos, las miradas cómplices. Marcos acababa de terminar de colgar una nueva guirnalda de luces en el balcón. Carmen, sentada en la cocina, revisaba reseñas de clientas, contestaba correos, hacía cálculos. En la pared, Lucía colgaba sus calendarios ilustrados, con frases motivacionales que ella misma diseñaba. Mientras tanto, el estéreo viejo sonaba con un disco de jazz suave, uno de los favoritos de Carmen de cuando Lucía era pequeña. Marcos reconoció la canción de inmediato. Solía sonar los domingos por la mañana, cuando todo parecía más simple. Entró al salón, donde Carmen desempolvaba una caja con adornos antiguos. «Mira lo que encontré», dijo ella, mostrándole un oso de cerámica navideño. «Dijiste que se parecía a ti, gruñón pero tierno por dentro». Él sonrió. «Y tú dijiste que solo había que tener paciencia para verlo tierno». Ella lo miró. «Creo que ambos hemos cambiado mucho desde entonces». «Sí», admitió él. «Pero lo más importante es que seguimos aquí». Más tarde, los tres se sentaron alrededor de la mesa, pero no para comer. Era hora de pensar ideas para la próxima línea de productos. Carmen tenía el portátil abierto con bocetos, Marcos organizaba los datos logísticos, y Lucía sacó su tablet. «Tengo una propuesta», dijo con una mezcla de nervios y emoción, la caja del valor. Un kit para la autoestima. Un espejito, un mensaje personalizado, una bolsita de té relajante, una tarjeta con frases bonitas. No es solo un regalo, es un abrazo. Carmen la miró con ternura. «Es precioso, hija». Marcos asintió. «Y muy real. A veces la gente solo necesita sentirse vista». «Eso pensé», respondió Lucía. «Y lo pensé porque os he visto a vosotros cambiar». Esa noche, cuando ya todos se preparaban para dormir, Marcos se quedó un rato más en la cocina. El portátil encendido, una lista de tareas abierta, un té medio frío a un lado. Trabajaba despacio, sin quejas. Era otro tipo de cansancio. No el de antes, que le pesaba en el alma. Este era el cansancio de estar construyendo algo que sí tenía sentido. Carmen entró en silencio y le puso una taza limpia al lado. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Por quedarte. Por enseñarme. Por apostar por mí». Ella se sentó y le tomó la mano. «Yo también he aprendido. Antes creía que la fortaleza era hacerlo todo sola. Ahora sé que la verdadera fuerza es poder apoyarse, sin miedo». Él la miró. «Yo pensaba que amar era proteger. Ahora sé que es estar. Simplemente estar». En el silencio de esa noche, con las manos entrelazadas, se sentía una paz distinta. No la de lo perfecto, sino la de lo honesto. ¿Lo real? Más tarde, Carmen añadió una nueva frase en el pie de página de cada correo de su tienda. «Hecho en familia. Enviado con respeto». Mayo llegó con cielos más limpios, árboles frondosos y el murmullo de la ciudad despertando del letargo del invierno. En casa de los Sánchez, la primavera no solo se notaba en las flores del jardín o en las ventanas abiertas.
También se sentía en los pequeños detalles del día a día. El trabajo en la tienda virtual se intensificó. Los pedidos crecían, las colaboraciones se multiplicaban, y con ellas, la carga. Pero nadie se quejaba. Carmen pasaba más horas en su despacho, gestionaba proveedores, resolvía incidencias con envíos, capacitaba a sus nuevas ayudantes. Marcos, por su parte, se había convertido en el responsable de la logística y atención al cliente. Todavía cometía errores, se le escapaban fechas de entrega, a veces confundía pedidos o no respondía a tiempo. Pero ya no se frustraba. Aprendía. No seas tan duro contigo, le dijo Carmen una tarde, al verlo frotarse la frente frente al portátil. Al principio yo también metía la pata en todo. Solo quiero estar a tu altura, respondió él. Ya lo estás, le aseguró ella con una sonrisa. Justo en ese momento, Lucía entró con una libreta llena de dibujos y su portátil bajo el brazo. Necesito 5 minutos. Tengo una propuesta, anunció con una mezcla de entusiasmo y nervios. Carmen y Marcos la miraron, atentos. Quiero lanzar una línea llamada La Caja del Valor. Un set que ayude a quien lo reciba a recordarse que vale. Incluiría un espejo, una carta personalizada, un saquito de té relajante. Y una tarjeta con una frase positiva. Lo vi en redes. A la gente le encanta sentir que alguien los entiende. Carmen ya asentía con la cabeza. Es precioso. Y tiene propósito, añadió Marcos. Ya no se trata solo de vender. Se trata de conectar. Exactamente, dijo Lucía. Y aprendí eso viéndoos a vosotros. Esa noche, mientras el viento acariciaba los árboles y los tejados de la ciudad, Marcos se quedó trabajando hasta tarde. Repasó contratos, cerró presupuestos, y luego simplemente se quedó ahí, sentado en silencio. Por primera vez, el cansancio no era un castigo, era señal de que algo funcionaba. Carmen entró con 2 tazas de té y le dejó una frente a él. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Por seguir aquí. Por no darte por vencida. Por mostrarme otro camino. Ella le tomó la mano. Y gracias a ti, respondió. Por abrir los ojos. Antes creía que tenía que demostrar que podía sola. Ahora sé que puedo compartir el peso. Porque ya no me pesa. Él la miró fijamente. Antes pensaba que el amor era llevar las riendas. Ahora creo que es caminar al lado. Y así lo hacían. Al día siguiente, Carmen leyó un mensaje que la conmovió. Esta caja me hizo llorar. No fue solo un producto, fue sentirme vista. Fue al despacho, rodeó a Marcos por detrás con los brazos y le susurró al oído. Estamos haciendo algo real. Él cerró los ojos, sonrió y susurró de vuelta. Y juntos. Mayo avanzaba y con él, la vida cotidiana en casa de los Sánchez. Las mañanas eran claras, los días largos, y todo parecía fluir con un orden nuevo. No era un orden impuesto ni perfecto. Era uno elegido. Compartido. Una mañana de sábado, Marcos se levantó antes que las demás. Se puso una sudadera, bajó a la cocina, y sin pensarlo demasiado, preparó el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café recién hecho. No el barato, sino el de siempre. El que Carmen solía comprar. El que antes él consideraba un lujo innecesario. Cuando ella entró, con el cabello desordenado y una sonrisa adormilada, se quedó en la puerta. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi marido? Bromeó. Pensé que merecías una mañana sin tener que encargarte de todo, respondió él, sirviéndole una taza. Ella se sentó, respiró el aroma del café y murmuró. ¿Podría acostumbrarme a esto? ¿Lucía sigue durmiendo? Sí. Estuvo estudiando hasta tarde. Tiene prueba de acceso la semana que viene. Está imparable, dijo él. Es que os vio a ti y a mí cambiar, respondió Carmen. Y eso le dio permiso para creer que ella también puede hacerlo. Después del desayuno,
Carmen encendió el portátil en la mesa del comedor. Estuve pensando, dijo. ¿Y si lanzamos una caja de noche en familia? Una vela, una receta, unas tarjetas con preguntas para charlar. Algo que ayude a reconectar. Y hacemos otra versión para parejas, añadió Marcos. Todos necesitamos parar un poco. Ella alzó las cejas. Mira tú, el coche emocional. Tu culpa. Me diste buen ejemplo. Más tarde, Lucía se unió a ellos con su tablet. He encontrado un podcast sobre emprendimientos familiares, dijo. Podríamos enviarles nuestra historia. Ya escribí el correo. Contratada, dijo Marcos. Ya trabajo aquí, respondió ella, riendo. Esa noche, los tres estaban en el salón, rodeados de tazas de cacao caliente, papeles con ideas para el verano y la lámpara encendida en una esquina. Era una noche cualquiera. Y al mismo tiempo, una noche única. ¿Te acuerdas cuando solo nos cruzábamos por el pasillo? Dijo Marcos. Sí, respondió Carmen. Y ahora construimos juntos. La semana siguiente, Carmen recibió otro mensaje de una clienta. No sé quién pensó este kit, pero se nota que hay corazón detrás. Gracias por hacerlo así. Fue al despacho y abrazó a Marcos desde atrás. Estamos tocando algo más grande que una venta, le susurró. Ya lo sé, dijo él. Esa noche, en la cama, Marcos miraba el techo en silencio. Cuando pedí tener cuentas separadas, dijo al fin, creí que estaba poniendo límites. Pero lo que hacía era defender mi ego. Carmen se giró hacia él. Y yo acepté tus condiciones porque estaba cansada de no ser vista. Pero nunca imaginé que llegarías a mirar de verdad. Él tomó su mano. No quiero una casa donde cada uno va por su lado. Quiero una vida compartida. Completa. Y yo también, respondió ella. Por eso ahora, lo construimos juntos. Desde la verdad. Y así lo hicieron. Lo que comenzó como una fractura se convirtió en cimiento. No uno formal, ni firmado en un contrato. Uno real. Uno donde el respeto se volvió la base. Donde el amor ya no era control, sino compañía. La cocina seguía teniendo platos que lavar. Las entregas llegaban tarde a veces. Los pedidos se acumulaban. Pero ahora todo era manejado, juntos. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.